tenemos una plática súper interesante el día de hoy, en donde pues estaremos platicando sobre compostables y la verdad es que tenemos un panel súper padre de personas que tienen pues mucha experiencia, mucho conocimiento en el tema y nos toca como pues Ecolana abrir espacio para que todos los que nos están escuchando y que quieran saber más sobre el tema pues puedan responder a todas sus preguntas sobre los compostables. Y pues bueno, primero que nada, me gustaría agradecer a todos los miembros del panel por abrirnos un espacio, por el apoyo que nos dan siempre en estos temas. Y pues bueno, primero me gustaría empezar con una diapositiva en donde pues me la fusilé. ¿Sí la están viendo? No, esta no es, perdón. Me la fusilé de la página. Sí, aquí está. De la página de la Secretaría de Medio Ambiente, que dice que desde los años 60 los plásticos facilitaron nuestra vida y nos evitaron la fatiga. Pero esta comodidad sin responsabilidad, 60 años después, tiene graves consecuencias en el medio ambiente y en los seres vivos. Y pues bueno, regreso. ¿Sí están viendo mi pantalla o no pude? No tuve Sí, la éxito. estamos viendo. Ah, ok, perfecto. Pues bueno, con esto dicho, me gustaría comenzar con que, pues hoy más que nunca, sabemos que el plástico de un solo uso, pues ha sido motivo de polémica entre varias industrias. Los gobiernos y los ciudadanos también, dado que pues el exceso de su uso ha causado varios estragos en el medio ambiente. Y pues este material ha sido reconocido por su gran utilidad, pero también ha sido satanizado por su uso excesivo y que no ha sido regulado, como también por la falta de su aprovechamiento después de haber sido consumido. Entonces, pues esto ha sido a tal nivel que las naciones de todo el mundo pues se han puesto de acuerdo para prohibir algunas de sus versiones y también para regularlo. Ahora bien, como consecuencia, hemos presenciado que la industria pues, se ha puesto las pilas para desarrollar alternativas, así como también hemos visto cada vez más emprendimientos que han dado pie a innovadoras soluciones para resolver esta problemática. Y dentro de estas soluciones, pues vemos justamente los plásticos que llaman biodegradables y también los compostables, siendo estos segundos motivo por el cual hoy nos encontramos reunidos en este webinar. Ahora, durante el 2019, el gobierno federal, la industria, la academia, científicos y la sociedad civil nos reunimos en 7 mesas de trabajo para tratar diversos temas alrededor de la regulación de los plásticos en México. Y pues dichas mesas de trabajo dieron pie a la elaboración del Acuerdo Nacional para la Economía de los Plásticos, el cual diversas empresas mexicanas firmaron con el objetivo de reducir su impacto plástico en el medio ambiente mexicano. Ahora, durante el transcurso de este trabajo, el gobierno capitalino pues, desarrolló la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, la cual entró en vigor el 1 de enero del 2021. Y dicha ley pues, establece la prohibición, la comercialización y distribución de varios de estos productos de un solo uso, a excepción de los que son compostables. Ahora, pues hemos de tomar en cuenta que para que el impulso a la producción y a la utilización y a la buena disposición de estos materiales funcione, pues debemos de tomar en cuenta a todos los actores que están involucrados en esta cadena de valor. Y me gustaría mencionar también que uno de los sectores que ha sido pues, altamente afectado con esta, bueno, teniendo que adoptar esta alternativa, pues ha sido la industria de la hospitalidad, la cual pues es de suma importancia porque representa pues la tercera fuente de ingresos en México, ¿no? Y que ha tenido que adoptar dichas medidas y que hoy en día no solo sufre por la pandemia, sino también por pues los costos tanto económicos como operativos que estos productos compostables alternos representan. Entonces, pues por eso estamos aquí reunidos el día de hoy para abrir diálogo y ante esta nueva polémica y con el objetivo de sembrar una semilla de cooperación para que estos materiales se les pueda dar el tratamiento adecuado y que más que representar un reto,
o un posible problema, pues pueda ser en realidad una oportunidad para la apertura de un nuevo mercado en el mundo de los residuos. Y bueno, con esto dicho, paso con muchísimo gusto a presentar a los miembros de nuestro panel. Me gustaría, pues, empezar por la maestra Laura Reyes Borges, en representación del Gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría de Medio Ambiente. Ella es antropóloga social por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y, bueno, trabajó en arquitectura y urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional. Trabajó también en temas relacionados a trabajadores de limpia y recolectores en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México. Así como también en temas relacionados del manejo de residuos. Trabaja en la coordinación de proyectos de residuos de la Dirección de Instrumentos Económicos de la Secretaría del Medio Ambiente. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Posteriormente, me gustaría presentar a la doctora Aletia Vázquez. Ella, pues, representa a la academia y es catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un máster en integración de procesos por la Universidad de Manchester, es doctora en ingenierías ambientales por la UAM, también profesora e investigadora en la UAM, y enfoca su investigación a los residuos plásticos y de manejo especial con proyectos en residuos sólidos, residuos plásticos y microplásticos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días. Bueno, aquí me gustaría presentar al licenciado Genaro Islas. Él representa a la industria del reciclaje a través de Arpema. Él es licenciado en Mercadotecnia con 15 años de experiencia en la industria del plástico. Hoy día es director de negocios estratégicos en Arpema Plásticos, que es una compañía mexicana que produce soluciones en el reciclado de plásticos y está alineada con los conceptos de economía circular y la nueva economía de los plásticos. Y también es fundador de Renoplastec y Reconciliation Planet. Bienvenido, Genaro. Hola, gracias. Buenos días. Por otro lado, gracias. Por otro lado, me gustaría presentar a Carla Tristán. Ella, pues, viene a representar al sector de los acopiadores a través de Next Recycling. Ella es licenciada en Administración de Negocios por parte de la Universidad Politécnica Nacional. Es galardonada por parte del Congreso de la Ciudad de México en 2019 por su labor en temas de reciclaje comunitario. Y actualmente es directora de la empresa Next Recycling, que es una empresa dedicada a la correcta gestión y canalización de los residuos en México. Bienvenida, Carla. Gracias por la invitación, Mariana. Y bien, bueno, por otro lado, todavía no llega esta persona, entonces me la voy a saltar. Por otro lado, para representar a la ciudadanía, me encantaría introducir a Charlotte Brum, de No Seas Waste. Ella es licenciada en publicidad y trabajó en el IMEC, creó No Seas Waste y busca generar cambios de comportamiento para reducir la generación de basura con herramientas de economía del comportamiento en redes sociales, lo que la ha llevado a tener apariciones en distintos medios de comunicación y la creación de cursos y campañas como #ambientalista imperfecto. Bienvenida, Charlotte. Muchas gracias. Y bueno, por último, y con muchísimo gusto, de presentar a nuestra experta en reciclaje, que es la ingeniera Alejandra Valdés, de Ecolana. Ella es ingeniera en sistemas ambientales por el Instituto Politécnico Nacional, investigó cuerpos de agua urbanos y participó en limpiezas de los mismos. Ella fue educadora ambiental, concientizando a ciudadanos y empresas. Es cofundadora de Ecolana, empresa social que cambia el paradigma del manejo de residuos en México con su plataforma para ciudadanos y centros de acopio. Bienvenida, Ale. Gracias, Mariana. Un gusto. Muchas gracias a todos los que están en el panel por acompañarnos en este evento. Mil gracias a todos.
Sí, muchísimas gracias a todos. Qué panelazo tenemos el día de hoy. Y pues bueno, la dinámica será la siguiente. Primero que nada, la doctora Aletia nos hablará sobre el panorama general de los plásticos compostables y de unos estudios que realizó sobre los mismos. Y posteriormente vamos a tener 2 rondas de preguntas. Y vamos a tener una pregunta por participante y cada uno va a tener máximo 5 minutos para contestar. Entonces, al llegar al minuto 4, se les va a dar aviso con una señal, que es esta, hecha a mano, una señal de 1 minuto en donde haré este sonido para que tengan notificación. Llegar al minuto 5, daré esta señal y cortaremos la respuesta. Y pues bueno, al final del panel abriremos una breve sesión de preguntas de nuestra audiencia y las preguntas que no podamos contestar al final, pues las contestaremos vía email con nuestros panelistas y las respuestas van a ser publicadas en un blog de Ecolana posterior al evento. Pues bueno, con esto dicho, pasamos a que nos presente la doctora Aletia. Doctora, permítame un segundo para darle aquí el poder del mouse. Listo, doctora. Sí, muy bien. Buenos días nuevamente a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes. No sé, ¿se podrá poner en modo de pantalla completa? Me parece que ya está. Ahí está, Estoy muy teniendo bien. un retraso. Bueno, yo les voy a platicar o comentar algunas ideas sobre los desafíos que enfrentamos en el uso de los compostables. Estos compostables que han sido planteados como una solución, pero pues no están carentes de algunas situaciones que tenemos que atender. No está avanzando. Si le das la siguiente, Mariana, por favor. Muy bien. Como ya hizo mención Mariana, pues estamos ante la implementación de los cambios que se hicieron a la Ley de Residuos de la Ciudad de México en el año 2019 y que se han implementado de forma gradual. A partir de 2020 quedó prohibida la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico a los consumidores, exceptuando aquellos que sean compostables. Y en este 1 de enero de 2021 se agregaron a esa restricción otros artículos de los que normalmente consideramos desechables, como son tenedores, popotes, varillas para globos, charolas, aplicadores de tampones, etc. Ante esta situación, si pasamos a la siguiente, por favor. Pues creo que surgen distintas dudas y que son dudas que es importante que resolvamos para tener claridad de a dónde nos lleva esta situación. Lo primero es que en términos generales todavía no hay una claridad entre el público general sobre lo que significa que un plástico sea compostable. Y más allá de eso, pues nos queda un poco también la duda de qué tan bueno o qué efectos benéficos va a tener esto en términos ambientales. La que sigue, por favor. Muy bien. Vamos entonces a revisar algunos conceptos que nos van a ayudar a entender un poco más de lo que estamos hablando. Lo primero, pues, es mencionar que ante la acumulación de residuos plásticos que se fue haciendo evidente en las últimas décadas, se han planteado distintas soluciones, como el reducir su uso, el reciclaje, la recuperación de energía. Y hace unos 30 años, pues se planteó la idea de ¿por qué no hacemos plásticos que se degraden? Como que dejen de existir y se reincorporen al ambiente. Sin embargo, pues no todo el mundo tenía claro a qué se refería esto. Para entenderlo bien nos deben quedar muy claras algunas cosas sobre la degradación. La primera es que todos los materiales que tenemos, absolutamente todos, se degradan.
nada más que lo hacen a distintas velocidades. Algunos lo hacen tan despacio que no lo alcanzamos a notar. Para que esto ocurra, usualmente intervienen muchos factores ambientales, la temperatura, la humedad, el uso que le damos a los materiales o dónde los tenemos, y también, por supuesto, las características de cada material. Y algo importante también es que esta degradación no es intrínsecamente buena o mala, pues depende cuál sea nuestro objetivo. Para algunas cosas nos va a interesar que se degraden rápido y para otras es lo contrario, lo que queremos es que dure lo más posible. Dentro de esto vamos a encontrar entonces que se empezaron a generar plásticos degradables. Si pasamos a la otra, por favor. Y vamos a tener diferentes tipos de plásticos degradables en función de cuál es el factor predominante que provoca esa degradación o pérdida de propiedades o de integridad. Tenemos, por ejemplo, los fotodegradables que se degradan con la luz del sol, los termodegradables que se degradan al elevarse la temperatura, los oxodegradables que son unos plásticos que se degradan en 2 etapas, y los biodegradables. Y dentro de los biodegradables, que son aquellos que se pueden degradar por la acción de microorganismos, vamos a tener distintos tipos en función de dónde va a ocurrir esa biodegradación. Los diferentes tipos de plásticos biodegradables se pueden diseñar, por ejemplo, para que se biodegraden cuando hay más oxígeno o cuando hay menos oxígeno, para que se degraden en un medio líquido o en un medio sólido. Y así vamos a tener, por ejemplo, plásticos que se biodegradan en composta, otros en agua, otros en tiraderos o rellenos sanitarios. En fin, su funcionamiento va a ser diferente. La que sigue, por favor. Entonces, para tener como claros estos conceptos, cualquier plástico que se degrade rápidamente, y rápidamente es un concepto un poco subjetivo y quiere decir más rápido que los plásticos convencionales, es un plástico degradable. Si ese proceso ocurre específicamente porque hay microorganismos, pues va a ser un plástico biodegradable. Y dentro de los biodegradables hay una categoría que son los compostables. Se degradan por la acción de microorganismos en un proceso de composteo. ¿Qué características tiene este proceso de composteo? Hay muchos microorganismos, hay mucho oxígeno y hay suficiente humedad. Y además se alcanzan temperaturas elevadas de aproximadamente unos 60 grados centígrados. En nuestro país y en muchos otros países están presentes también en el mercado los plásticos que conocemos como oxodegradables. Los plásticos oxodegradables son plásticos convencionales como el polietileno, el polipropileno, a los cuales se les agregan un porcentaje muy bajito de un aditivo que hace que ocurra un proceso de degradación por la acción de la luz solar. Una degradación física. Esa degradación hace que se acorten las moléculas y si cuando ya se hicieron suficientemente pequeñas, el plástico se encuentra en un lugar donde haya microorganismos, podría haber biodegradación. Sin embargo, pues se tienen que cumplir 2 condiciones que no es seguro que se den. A nivel internacional, lo que se ha considerado que es útil para el ambiente y que es lo que se ha retomado en la Ciudad de México son los plásticos compostables. ¿Por qué? Porque permitiría su existencia integrarlos a los procesos de tratamiento de residuos orgánicos y garantizar así pues que cumplan con su fin, que es hacer una especie de reciclaje en forma de materia orgánica. La que sigue, por favor. ¿Cómo definimos o cómo sabemos si un plástico es compostable? Bueno, se hace una evaluación a través de una prueba estandarizada en un laboratorio certificado. Así se hace a nivel internacional y así lo marca también la norma mexicana 273.
En esta prueba, que puede durar entre 6 meses y 1 año, se hace un composteo controlado a temperatura elevada en un laboratorio. Y para que el plástico se pueda etiquetar como compostable, se espera que se biodegrade en un 90%. Y eso lo medimos a través de la producción de dióxido de carbono. Además de eso, pues se espera que el plástico no genere ningún compuesto tóxico y no afecte la calidad de la composta. Si todo esto ocurre, lo que podemos garantizar o lo que se espera que ocurra es que este plástico sí se biodegrade cuando se lleva a una planta industrial. Una planta industrial, a diferencia de un pequeño proceso de composteo que podamos tener en casa, lo que tiene es que alcanza temperaturas elevadas y todos sus parámetros son controlados. En la imagen pueden ver, por ejemplo, la planta de composta de la alcaldía Xochimilco, que es una planta que funciona bastante bien. La que sigue, por favor. Y bueno, son buenos para el ambiente. Vamos a tratar de revisarlo. La que sigue, por favor. Bueno, son buenos en función, primero, de que sí estén validados, que sí sean compostables, y segundo, del destino que nosotros les demos. Si nosotros los llevamos a un composto industrial, se supone que van a biodegradarse bien. Y entonces están, como decía yo, cumpliendo su objetivo. ¿Qué pasa si no los separamos? Si los llevo con el resto de mis residuos a un tiradero, a un relleno sanitario. Bueno, su degradación va a ser muy lenta. No me van a generar un beneficio. Y cuando ocurra esa degradación, van a producir CO2, van a producir metano, que podrían, pues, contribuir al efecto invernadero si es que en ese relleno tiradero no hay un aprovechamiento de biogás. ¿Qué pasa en el reciclaje? En el reciclaje pueden llegar a complicarnos los procesos. ¿Por qué? Porque yo no puedo mezclar un plástico compostable con un plástico no compostable en un proceso de reciclaje. Tengo que separarlos adecuadamente para no contaminar mis corrientes de reciclaje. Eso pues complica un sector que de por sí enfrenta muchos retos y muchos desafíos y que es muy importante tanto desde el punto de vista ambiental como económico y social. ¿Y qué pasa si yo tiro un plástico compostable en la calle, lo que se conoce como littering? Pues no tengo idea de qué va a pasar, porque aunque pueda ser compostable, si llega a un lugar donde no hay microorganismos, no hay humedad, no hay la oxigenación necesaria, pues en realidad no voy a tener ningún beneficio. No se va a biodegradar, se va a empezar a fragmentar, e incluso va a servir para atraer ciertos contaminantes, se puede convertir en microplástico. Entonces, la que sigue, por favor. Pues no basta con modificar las leyes. Tenemos que crear distintas cosas en paralelo. Primero, mecanismos de certificación que nos ayuden a identificar claramente los compostables, a evaluarlos, a tener una forma de comunicación clara con la gente para que los podamos identificar. Pero además se requiere que hagamos una separación adecuada de nuestros residuos para que estos plásticos compostables se vayan con la fracción orgánica. Y entonces que esa separación se mantenga en la recolección y esa fracción orgánica que contiene los compostables vaya a dar a una planta de composteo industrial. Entonces, como verán, pues se requieren muchas cosas en paralelo. En nuestra área de investigación en la UAM, desde hace muchos años hacemos evaluaciones de plásticos en distintos escenarios. La que sigue, por favor. Y este año, no el año pasado, perdón, ya se me perdió un año por ahí, hicimos la evaluación de distintos plásticos que tenían anunciados atributos de biodegradables o de algún tipo de eso y que están disponibles en el mercado mexicano. Son estos que ustedes ven en la foto, son de distintas marcas y salvo dos que obtuvimos en el extranjero y que nos sirvieron un poco como un control del proceso,
pues todos los demás están disponibles en los supermercados, en la central de abastos, y bueno, registramos toda la información. La que sigue, por favor. ¿Qué evaluamos? Evaluamos 7 tipos de platos, 6 tipos de cubiertos, 1 de vasos y 16 de bolsas. Y lo que ven ustedes en el recuadro verde son las leyendas ambientales que venían impresas, ya sea en las bolsas o en los empaques de los platos desechables que venden en el súper. Entonces verán que hay una gran variedad y que no necesariamente se refiere al compostaje. Se hacen referencias a cosas más amplias como 100% biodegradables o a normas que no son para evaluar el compostaje, sino otro tipo de degradación. Incluso hay algunos que traen en verde certificación ISO 9001 que no tiene nada que ver con temas ambientales, pero suena a que está certificado, ¿no? ¿Cómo hicimos nuestra prueba? Sí, lo ponemos. La que sigue, por favor. Bueno, generamos una pila semi-industrial. No es una pila casera, es una pila de unos 10 metros de largo. En el caso de las bolsas, cortamos trozos que fijamos en aros de estos para costura. Y en el caso de los cubiertos, platos, se pusieron directamente en medio de la pila y después se cubrieron con más residuos. La prueba duró 5 meses. Durante esos 5 meses se monitoreó la temperatura, se ajustó la humedad y se estuvo evaluando la degradación de los plásticos. Periódicamente se movía la pila de composta para oxigenarla, en fin, el proceso natural de composteo que ocurre en una pila. Y así más o menos se veía cuando la estábamos montando. Y lo que vimos, por ejemplo, la que sigue, por favor, es que después de un mes había 3 plásticos que ya se habían degradado, se habían degradado. Pero eran 3 de 16 en el caso de las bolsas y ninguno de los otros. Esta observación siguió haciéndose semana a semana durante 5 meses y al final de la prueba lo que encontramos, la que sigue, por favor, es que después de 5 meses, de las 16 muestras de bolsas que se colocaron en la pila, se degradaron 5, incluyendo ahí las 2 que habíamos puesto y que tenían procedencia extranjera. Mientras que 11 estaban prácticamente íntegras, como pueden ver ustedes en las fotografías. No les puse todas, pero tenemos, por supuesto, imágenes de cada uno en cada vez que se hizo el registro fotográfico. En el caso de los otros artículos, la que sigue, por favor. Pues podemos ver que nuevamente solo se degradaron 3 y 11 no se degradaron. Ustedes los pueden ver, en especial en el caso de los cubiertos. Si los laváramos, podríamos utilizarlos. Entonces, pues, ¿qué encontramos si pasamos a la que sigue, por favor? Primero, aclarar, nuestro composteo no fue un composteo industrial, pero alcanzamos las temperaturas de un composteo industrial. Es decir, tuvimos nuestros picos, nuestra etapa termófila, para los que conocen el composteo, alrededor de los 62 grados, duró 5 meses, es un tiempo bastante razonable. Y de todos los materiales que evaluamos, solo el 21% de los que están disponibles en México se degradó. Y esto pues tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado malo, por supuesto, es que tenemos 80% de materiales que están dando mensajes erróneos a los consumidores, generando una confianza que no está sustentada o mensajes confusos que pueden hacer pensar a la gente que hay atribuciones que en realidad no hay. Por otro lado, esta prueba se hizo el año pasado, cuando todavía no entraba en vigor esta segunda parte de los cambios en la ley de residuos. Y quiere decir que sí teníamos algunas empresas
pues que sí estaban buscando ya alternativas de cómo dar cumplimiento a lo que se está pidiendo en la ley. Entonces tenemos las dos caras de la moneda. El problema es que en este contexto, pues se nos deja un poquito en medio a los consumidores, a veces sin los elementos para poder tomar una decisión acertada. Ya para cerrar, si pasamos a la que sigue. Pues unas reflexiones, unas ideas para que nos quedemos pensándolos. Primero, el que un plástico sea compostable es una de las soluciones para la problemática de los residuos plásticos. No se trata de que todo sea compostable y no siempre va a ser lo mejor. Para muchas aplicaciones va a ser mejor quizá eliminar o reducir, para otras va a ser mejor reciclar en general, para otras habrá otras alternativas. El composteo está ahí para ciertos materiales específicos que se pueden contaminar con residuos orgánicos, pero tiene que ir acompañado de otras medidas, tiene que ir acompañado de la forma en que manejamos los residuos, de medidas normativas que obliguen al ecoetiquetado. Entonces, ¿cómo puedo yo como ciudadano contribuir a esta problemática? Bueno, hay varias cosas. En general, muchos de lo que vimos son artículos que se consideran desechables o de vida útil corta. Siempre existe la alternativa de sustituirlos por artículos que pueden ser de plástico perfectamente, pero que no sean desechables. Y recordando que el que algo sea desechable, pues depende también del consumidor, no solo de la calidad o las características del producto, sino de qué tanto esfuerzo estamos dispuestos a poner. ¿Qué otras cosas van a inferir o van a ser importantes? Pues utilizar, por ejemplo, productos de preferencia que se fabriquen localmente. ¿Por qué? Porque un plástico puede ser genial, compostearse en 2 semanas, pero si lo tengo que traer de quién sabe dónde, entonces ese impacto bueno lo estoy pues compensando por el otro lado con el impacto del traslado, las emisiones que se generan en el transporte, y el balance final ya no me sale tan favorable. ¿Qué cosa tengo que hacer? Pues exigir como consumidor que los productos que estoy comprando cumplan lo que ofrecen, que cumplan con las normas nacionales, con las normas locales, de forma que tenga yo cierta garantía de que va a ocurrir. Y por último, pues de nada sirve todo esto si yo no separo mis residuos. El manejo de residuos es lo que tiene en realidad el mayor porcentaje en el éxito de este tipo de medidas. Así que todos tenemos un rol que jugar, las industrias, las asociaciones civiles, los ciudadanos, las autoridades, y pues esperemos que esto nos encamine hacia una parte de la solución. Muchas gracias y pasamos a la que sigue. Y ahí les dejo también mi correo electrónico si surgen dudas posteriormente. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a usted, doctora. Nos vamos con toda muchísima. ¿Sí me escuchan o estoy trabada? Ya estás. No. Ya, ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Esta información pues es valiosísima, súper fácil y dijimos aquí de estos estudios tan importantes que se hicieron. Y antes de pasar al panel de preguntas, tuvimos muchas preguntas de nuestra audiencia en Facebook, doctora, y pues tocar base de poner orgánica. ¿Nos podría dar una breve explicación justamente sobre ese tema? O sea, si yo compro compostables, ¿no? Desechables, o compro productos que tengan envases que digan que tienen PLA, o que están etiquetados biodegradables, o que están etiquetados compostables,
¿los puedo meter en mi basura orgánica o los puedo meter en la composta que tengo en mi casa? O, es más, enterrar en el jardín de mi casa. Sí, bueno, el destino ideal sería con los residuos orgánicos a una planta de composteo, porque se diseñaron para eso. El problema con la composta que hago en casa es que generalmente son compostas pequeñitas, ¿no? No tenemos, habrá quien tiene el gran jardín y puede hacer algo muy grande, pero la mayoría no. Entonces hacemos incluso en un bote, en una caja. Y si ustedes miden las temperaturas de esas compostas, generalmente no llegamos a los 60 grados, 50 y tantos que se espera para que se degraden estos plásticos. Entonces pueden ocurrir distintas cosas. Puede ocurrir que sea un plástico súper compostable, biodegradable, y sí se biodegrade. Puede ocurrir que sí pase esto, pero a una velocidad mucho más lenta, y puede ocurrir que simplemente no se dé el proceso. Algo que puedes hacer, pues o que pueden hacer, pues es hacer una prueba. Metan uno de estos plásticos en su composta, vean de lo que hay en el mercado cuál les da más confianza, métanlo en la composta y vean qué pasó en un mes. Si en un mes sigue intacto, pues probablemente ese no sea su mejor destino. Y pues tenemos que recurrir a lo que se esperaba, que era la parte de la separación. Ahora, esta parte de la separación tiene sentido si en la ciudad donde yo vivo hay tratamiento de la fracción orgánica. La Ciudad de México tiene plantas de composta. No funcionan perfectamente, hay que fortalecerlas, pero tiene plantas de composta. Si en mi municipio están pidiendo que yo use compostables y no hay separación y todo va a dar un relleno, no tiene ningún sentido. Tengo que esforzarme más buscando otras alternativas. Súper. Muchísimas gracias, doctora. Y tocando bases sobre su experimento, o sea, ¿se podría decir que los que no se los que no se degradaron en la composta industrial bajo condiciones controladas pudieran tener mezclas de plásticos? Por ejemplo, ¿hubo registro de que esto se convirtiera en microplástico también? No hemos hecho un análisis de la composición, pero sí tenemos registrado lo que viene en los empaques, que para empezar ahí, pues algunos no dicen muy claro de qué están hechas las cosas o en qué proporciones. Entonces, sí, en los plásticos que no se biodegradan, sí existe un riesgo de formación de microplásticos, ya sea porque son mezclas o porque es un plástico que no es biodegradable, pero que sí se puede empezar a fragmentar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por esta información tan valiosa. A los que sigan preguntando, como les comentaba, responderemos a todas las preguntas directamente con nuestros ponentes y después las publicaremos, las respuestas, en un blog en Ecolana, el cual pues estaremos anunciando posteriormente al evento. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, con esta información tan valiosa que nos acaban de dar, pasamos a la sesión de preguntas y me gustaría empezar tocando base con la Secretaría de Medio Ambiente, con la maestra Laura. Creo que, bueno, pues es súper interesante la información que ahora tenemos y el saber que pues se necesitan condiciones bastante especiales para darle tratamiento a estos materiales y pues tenemos entendido que sí hay plantas de composta, pero no están funcionando al 100%. Supongo que no están abiertas al público y pues bueno, dado que se está impulsando esta solución de los compostables como una alternativa a los plásticos de un solo uso, me gustaría saber si el gobierno de la Ciudad de México tiene planes para desarrollar estas plantas de composta industrial para el manejo adecuado de estos productos y si hay abiertas, pues que nos pudiera proporcionar información y pues saber cómo nos podemos sumar a esto, cómo podemos ayudar. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias por la invitación. Híjole, son 5 minutos y tengo tantas cosas que decir. Para empezar a hacer una
un comentario bastante puntual. Lo que está permitido actualmente no son los biodegradables, solo son los productos plásticos compostables, para que también las personas que nos están escuchando y nos están viendo ahorita no se vayan con la finta de optar por productos biodegradables, ¿no? Los únicos que están permitidos son los compostables. Les recomiendo, y por ahí les pasé una presentación que a ver si al ratito la podemos compartir, donde vienen todas las líneas y los links y los correos en donde se pueden acercar para encontrar a los proveedores autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente que tienen este registro de autorización, digámoslo así, y que tienen ya las pruebas de que son productos compostables. Es muy importante que tanto consumidores, ciudadanía en general o algún tipo de comercio que utilice estos plásticos para distribuir, pues bueno, se acerquen a este listado para que de alguna manera pues tengan esta garantía de que sí son compostables. La segunda parte que me gustaría mencionar es que los compostables no son una solución, son una alternativa temporal para un proceso de transición en el que tenemos que educarnos a nosotros mismos como ciudadanía de optar por hábitos de consumo más sustentables y que podamos educarnos y traer nuestros propios refractarios, nuestros propios toppers, nuestros propios termos, nuestros propios envases, y lo que el espíritu de las modificaciones a la ley que se han estado haciendo bajo la prohibición de plásticos es una premisa. Es no sustituir los plásticos por plásticos compostables, porque el sobreuso de este tipo de materiales va a seguir en la misma dinámica que los plásticos normales, ¿no? Entre más producción y más consumo haya, pues va a ser mucho más complicado manejarlos, y por más de que tengamos la infraestructura propicia, digámoslo así, para manejarlos, pues en algún punto va a ser insuficiente porque hay un sobreuso de estos productos, ¿no? Entonces, el espíritu de la ley es crear hábitos sustentables que sean amigables con el medio ambiente, y desde la Secretaría del Medio Ambiente estamos haciendo un gran esfuerzo por fomentar una educación y una cultura ambiental hacia la ciudadanía, de que opten por escoger materiales que tengan 3 características: que sean durables, que sean reutilizables y que sean lavables, ¿no? Y que tengan una vida útil pues muy larga, ¿no? O que se puedan incorporar más fácilmente a un sistema de reciclaje. El problema no era que los plásticos fueran enemigos o que fueran mal, o que estuviera mal usarlos. El problema es cómo los usábamos y cómo los disponíamos, ¿no? También pensar un poco en nuestra responsabilidad como ciudadanía, en el momento en el que nosotros hacemos compra y uso de una cosa, bueno, también tenemos la responsabilidad de disponerla correctamente, y nuestra responsabilidad no va en solo dejarlo en el bote, pero mal separado o mal gestionado o abandonado en la calle. Nuestra responsabilidad va más allá, y es también nuestra responsabilidad, así como tenemos derechos, tenemos responsabilidades, y nuestra responsabilidad es mantenernos informados en las disposiciones que vaya marcando la ley. Sí, efectivamente contamos con 7 plantas de composta, 5 plantas están en diferentes alcaldías y 2 pertenecen a la ciudad, bueno, están gestionadas por el gobierno central de la Ciudad de México. Las 7 están en operación y no están, entiendo yo que no están abiertas al público, sino que se va tratando los residuos orgánicos que se van recolectando del sistema de limpia. Recordemos que como ciudadanía tenemos la obligación de separar en 3 fracciones nuestros residuos y así entregarlos a nuestro sistema de limpia. Entonces todos esos residuos orgánicos van a estas plantas de composta para el tratamiento. También la Ciudad de México, bueno, está fomentando el análisis de nuevas tecnologías, digámoslo así, para poder apoyar a estas plantas de composta en el tratamiento de los residuos orgánicos. Pero insisto, en el momento en el que sigamos utilizando los plásticos compostables de la misma manera que los otros plásticos, ninguna solución va a ser suficiente y ninguna infraestructura va a ser suficiente para poder atacar los problemas
ambientales. Entonces, esto es la postura que tiene la Secretaría del Medio Ambiente en cuanto a esta visión de la prohibición. Perfecto, muchísimas gracias, maestra. Entonces, pues sí hay plantas de composta industrial, no están abiertas al público, sí están en operación, pero están, supongo, en planes de desarrollo de utilización para tratar estos productos compostables, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, la prohibición va seguida con varias mesas de diálogo con productores, distribuidores, comercializadores, población en general. Y bueno, se han establecido algunos instrumentos, entre ellos los planes de manejo, para justo garantizar que haya una circularidad en este tránsito de los plásticos compostables, ¿no? Desde la producción, quién los va a comercializar y el usuario final, pues que los disponga y que se puedan volver a incorporar, ¿no? O que tengan el tratamiento adecuado en el caso de los compostables. Entonces, dentro de estos planes de manejo se está tratando de garantizar que el productor también tenga un poco de participación en la gestión de estos residuos que se están generando a partir de su actividad económica y que pueda tener las opciones para darles tratamiento, no solo con la infraestructura que tiene la Ciudad de México. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, y con esta información que tenemos sobre la composta industrial y los compostables que nos acaba de dar la doctora Letia, me gustaría pasar con Genaro, con el licenciado Genaro Islas, representante de Arpema en la industria del reciclaje. Pues, ¿cuáles son las dificultades técnicas que está teniendo la industria del reciclaje en cuanto a estos productos compostables? Gracias. Bien, miren, hay dos cositas. Una es, cuando es un producto compostable, definitivamente no debería de llegar a nuestra fábrica de reciclaje, porque en la fábrica de reciclaje se da un tratamiento para volverlo a usar. Un compostable, como comentó la maestra, tiene que llevar un proceso de degradación o biodegradación, dependiendo del concepto que tenga cada uno. Entonces, a nuestras plantas nos llegan de dos tipos de materiales. Todos estos materiales de estas dos vertientes son reciclables. Reciclables tiene que ver con valorizables, es decir, tienen un valor, tienen un precio en el mercado. Los compostables no tienen este valor. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Las botellas de PET son 100% valorizables, son 100% reciclables y se reintegran al proceso de botella a botella, a lámina, a fibras textiles, etc. Los compostables tienen que ver, o nosotros los relacionamos directamente con plásticos que tuvieron contacto con alimentos o con alguna materia orgánica. Por eso se piensa que los plásticos compostables se tienen que ir a una composta porque tienen contacto con materia orgánica. Ejemplo de esto, cuando voy a comprar una comida para llevar y me ponen en una bolsita la salsa verde, ¿no? Esa bolsita, cuando la acabo de usar, la tiro a la basura. ¿En qué contenedor? ¿En el de orgánicos o inorgánicos? El compostable se tendría que tirar en el orgánico porque yo tengo la seguridad de que se va a darle un proceso para reintegrarse a manera de degradación. Si me pusieran esa bolsita de salsa en el contenedor de reciclados para revalorizarlo, dos cosas pasarían. Yo no sabría si esa bolsa tiene algún proceso, algún aditivo de biodegradación, oxodegradación, no sabría qué tratamiento darle y el volumen que me llegaría a la planta de reciclaje es mínimo. Es decir, nosotros procesamos 1,100 toneladas por mes de materiales plásticos, principalmente postconsumo, de alta densidad,
como son las de shampoo. Todas pasan por el proceso de lavado, molienda, peletizado, pueden ser aditivadas, pueden ser reincorporadas a la industria de botella a botella. En el tema, perdón, es que estoy teniendo, ¿sí me escuchan bien? Ahí ya mejor. Hola, hola. Sí, te escuchamos, Genaro. Pasmado en la imagen. Bueno, lo retomamos. En el tema de los compostales, el volumen que nos llegaría a la planta para reciclar es nulo. Es decir, en las plantas de acopio, en las plantas de segregación de la Ciudad de México, es descartable. Por ejemplo, todos estos hisopos, estas bolsitas que contuvieron basura, los contenedores de unicel son descartables desde las plantas de segregación. Entonces no nos llegan a la planta de reciclaje, la planta de revalorización. Estos compostables a nosotros como industria ahorita no nos han afectado en el tema de proceso, en el tema de acopio. Sin embargo, creemos que sí debe de tener una correcta aplicación de los aditivos para que realmente los plásticos que tengan contacto con materia orgánica puedan ser compostables, se vayan directo a la planta de composta y no lleguen a una planta de reciclaje. Perfecto. Muchísimas gracias. O sea, es una cuestión de aditivos, por lo que tengo entendido. Súper claro. Muchas gracias, licenciado Genaro. Y bueno, con esto dicho, ahora me gustaría pasar con Carla de Next Recycling, representando a la industria del acopio. Para los acopiadores, pues, ¿cuál está siendo la dificultad que está presentando el recibir este tipo de materiales? Hola a todos, buen día, un placer estar en este panel. Definitivamente el principal reto como centro de acopio, y bien como lo mencionaban anteriormente, es que todavía no es un residuo que sea valorizado económicamente. Entonces, para nosotros como acopiadores realmente no tiene un valor, es como el principal enfrentamiento. 2, no tenemos todavía como una planta para composta donde se pueda llevar sin ningún problema. Y 3, las especificaciones técnicas. ¿Por qué? Las veces que nosotros hemos trabajado con artículos de composta, sean tenedores, cucharas, vasos, platos, no es nada más como que me digan es compostable y ya. O sea, hay que revisar, hay que mandar a analizarlo, hay que pedir la ficha técnica, y una vez que se tome en consideración esto es cuánto tiempo va a tardar en degradarse, cuánto es el volumen o el peso que voy a manejar, qué utilizó, para qué se emplearon estos artículos. Y ya con esto nosotros podemos proceder. Ahora, no es tanto como una utilidad para nosotros como quienes lo estamos acopiando. ¿Por qué? Porque incluye la separación, la identificación del residuo, tener las condiciones aptas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos traen líquido y aquí las condiciones climatológicas influyen mucho. ¿Por qué? En un centro de acopio tal vez tienes humedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la Ciudad de México así es temporada de lluvia. Si ya lo tienes en paca, ¿qué es lo que va a pasar? Con la humedad se te va a echar a perder. Entonces, aquí ya incurres en otro gasto. Si hablamos, por ejemplo, de almacenarlo en algún estado como en el norte del país, donde las temperaturas son altas, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los puedes dejar ahí, también no exceder más de cierto tiempo y posteriormente canalizarlo. Entonces, es el principal reto al que nosotros nos estamos enfrentando, no trabajar con este tipo de materiales. Y como bien lo especificaban, ¿no? Medir el costo-beneficio, porque igual y lo estamos almacenando, lo vamos a canalizar, pero resulta que el traslado, pues ya me generó un impacto negativo en el medio ambiente, pese a lo que estamos recaudando, ¿no? Sería precisamente Claro, no, pues sí, son
muchos retos, Carla, por lo que nos estás poniendo sobre la mesa. Sí, la verdad Qué es interesante, que muchas gracias por... sí, no, gracias a ustedes. Y bueno, creo que sería un buen punto como para comenzar a trabajar y desarrollarlo, pero sí sería medir precisamente el impacto y darle el valor para que para nosotros sea como óptimo trabajarlo y de igual forma para las plantas que lo estarían compostando. Claro, claro, pues muchísimas gracias. Pues bueno, y con esto me gustaría pasar con Jorge Mijares. Jorge Mijares no tuvimos la oportunidad de presentarlo hace algún momento. Jorge Mijares es el presidente de la CANIRAC y es vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la AMR. También es socio del restaurante Cluny y es egresado del ITAM, donde estudió Administración de Empresas y Economía. Y pues bueno, tiene 30 años dentro del medio restaurantero y tenemos la fortuna de tenerlo hoy en día para hablar en representación de la industria restaurantera. Jorge, pues muchísimo gusto saludarte por aquí y pues bueno, nos gustaría saber qué dificultades está teniendo la industria restaurantera con el uso de estos productos. Hemos visto que pues la industria de la hospitalidad en general pues ha sido de las más afectadas, no solamente por la pandemia, sino también por el costo que representa el incorporar estas alternativas en la operación. Y pues bueno, también nos gustaría saber qué les dicen los proveedores de estos productos, si les hablan sobre el manejo adecuado que necesitan, o cómo disponer de ellos. Cuéntanos un poco. Hola Mariana, muchas gracias por darme este espacio. Una disculpa de que no poderme entrar, pero por alguna razón mi computadora está lentísima. Me costó trabajo entrar, pero aquí estamos. Mira, te comento que, bueno, estamos en el medio, estamos muy conscientes de que tenemos que dar este cambio, que tenemos que ser muy disciplinados y conscientes. Pero me imagino que por la pandemia, para nosotros está siendo muy difícil encontrar a todos los proveedores que nos puedan sustituir a lo que ya estábamos acostumbrados. Hay restaurantes que están que tal vez por su funcionamiento les ha sido más fácil y se han movido bien, pero sí hay una parte primero que tenían stocks enormes, que ahí están guardados y seguirán porque pues, las ventas han bajado de productos que ya no son autorizados. Y la verdad es que hay muchas compañías que no están certificadas. Y los precios, entonces, pues, y la pandemia, entonces sí estamos teniendo muchísimos problemas en general para adaptarnos. Lo queremos hacer y afortunadamente en SEDEMA nos están entendiendo y están llevando o sea, nos hacen visitas, pero nada más para ayudarnos a cómo llevarlo a cómo debe de ser. Y no creo que vaya a ser tan rápido ese proceso con todo y que tenemos todas las ganas de hacerlo. Pero lo que quisiéramos es más información, entre toda la información de proveedores autorizados que nos pudieran dar y la compartimos inmediatamente. Estamos pues no abiertos, sino las estamos buscando. Vimos que se tardó la SEDEMA en proporcionar datos y ya que nos proporcionó datos, pues hay muy pocas empresas que están certificadas. Más que nada, ese es nuestro problema. Sí, claro. Es como un poco lo que nos contaba la doctora Letia, en el que muchos productos pues tienen certificaciones o distintivos que no están autorizados y pues eso finalmente está confundiendo al usuario final. Sí, nos dicen o sea, digamos que el producto sí cumple con los requisitos, pero no está certificado. Entonces no lo podemos usar, no sirve de nada. Nos está pasando eso en algunas situaciones. ¿Y qué están haciendo entonces? O sea, con esto en el que no están, o sea, están usando productos que no están certificados o cómo están logrando resolver esa problemática.
Pues como decía la directora, se ha encontrado con que somos muy creativos. Entonces buscamos formas cómo hacerle, ¿no? Porque pues, cada vez más hay gente como tú que se preocupa mucho del medio ambiente, ¿no? Entonces, hay gente y nos llaman y nos dicen, oye, si me vas a dar plástico, no me lo des, dámelo así nada más, yo me lo llevo, yo lo cargo. O sea, la gente se está volviendo muy consciente, nos gusta mucho eso. Entonces encontramos formas o reciclamos gente que nos trae sus platos o botellas para los aderezos y cosas así. O sea, le buscamos por todos lados a como sea y lo más barato, ¿no? Claro. Jorge, aprovechando que estás aquí porque sé que a lo mejor te vas a tener que ir, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué necesita tu industria? ¿Qué necesita la industria restaurantera justo pues para no ser perjudicada o ser beneficiada por el impulso de la producción y la utilización de estos productos compostables? Entiendo que por un lado, como nos comentabas, es la información transparente y las certificaciones. ¿Hay algo más que necesita la industria restaurantera? Bueno, variedad de productos y precio. En juntas, ya en el año 2019 que teníamos, nos enseñaban productos que venían que se fabricaban en Camboya o algo así, con resinas y cosas. Eso nos encantaría que lo tuviéramos aquí en México, ¿no? Y además eran cosas que creo que se pueden producir aquí en México, porque el costo sería mucho mejor y tenemos los elementos para hacerlo. O sea, nosotros, Claro, no, y además nos den apoyo, no es... masivamente vamos a migrar y usar los productos que se requieran. Súper. Pues muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Por esta Voy a valiosa tener que información. salir porque acaba de ser la conferencia de la jefa de gobierno y vamos a tener que ver, porque no nos movieron, seguimos como estábamos, nada más al aire libre en espacios muy limitados. Entonces vamos a pedir una reunión con ella. Entonces, pues me despido, les agradezco mucho. Muchas gracias, les deseamos lo mejor, que todo salga bien y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Adiós. Y pues bueno, con esto me gustaría pasar a platicar con Ale, nuestra experta en reciclaje de Ecolana. Pues bueno, Ecolana es un interconector de todos los actores que están involucrados en la cadena de valor, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en esta cadena? Cuéntanos, o sea, ¿qué está pasando con la disposición de estos residuos? ¿Qué dice la gente, el consumidor? Pues primero, muchas gracias a todos. La verdad es que a nosotros en Ecolana nos toca escuchar todos los puntos de vista porque hablamos con acopiadores, hablamos con recicladores, hablamos con el consumidor. Y creo que de estos tres lugares nos vienen dudas de, oye, me está llegando esto, ¿qué voy a hacer? Les voy a enseñar mi colección. Esta es mi colección 2020 de cosas que estuve por ahí recogiendo y de los que iba a comer y de repente veía que le iban a dejar, pues me los robé. Me los estuve robando, estuve haciendo allí un muestreo. Esta es mi colección 2021. Si ven, es un poco diferente, ¿no? Esto los empezamos en Ecolana, somos pepenadores de corazón. Nos encanta estar recogiendo cosas de la calle y estar viendo qué es lo que hay, ¿no? Por ahí, para entender cuál es la dinámica que está viviendo el consumidor, los recicladores, el acopiador. Y esto es lo que hay, ¿no? O sea, cada día llegan, en la página tenemos cerca de 15,000 visitas al mes, de las cuales se hacen muchísimas solicitudes verdes, nosotros les llamamos, que son estas dudas que tiene el consumidor o la gente que visita la página. Y las dudas principales son, y como bien decía la doctora, una cosa es compostable y otra cosa es biodegradable, pero el consumidor, el reciclador, el acopiador no está entendiendo esta diferencia, ¿no? Cada día vemos más, y acá tengo también otros muestros, ¿no? Este es un vaso de unicel, pero ya le pusieron aquí biodegradable, ¿no? Tenemos otra bolsa, una bolsa normal, porque ya la probé, es normal, y biodegradable. Y ponen biodegradable, pero compostable, pero reciclable, pero baila y canta en las noches, y hace todo la bolsa, hace todo. Entonces, eso es lo que se está encontrando el consumidor hoy. Y el reciclador, que dice todas las características, pero nunca exhibe realmente cuál es el certificado que tiene. Nada dice biodegradable y abajo dice número 6. Les tengo todos estos cubiertos, ¿no?
que ahora todos son beige, mágicamente, pero si tú los comparas, son muy diferentes. Este es de plástico, por ejemplo, este es plástico normal, poliestireno. Este sí creo que debe tener por ahí algo, pero trae un triangulito de reciclaje. Yo como consumidora, con esto no puedo trabajar. O sea, este lo reciclo o no lo reciclo, ni siquiera trae un triángulo, no trae un etiquetado. Este lo meto a la composta, a mi composta de mi casa, lo meto a los orgánicos, y los meto a los orgánicos, el señor recolector me regaña porque cómo se me ocurre que esto sea orgánico, cuando pues según yo esto sí, porque es compostable. De todos estos que tengo, solamente 3 tienen, por ejemplo, este dice biodegradable, este dice que está hecho de cornstarch, ¿no? O sea, que está hecho de plantas. Este otro dice que es de semilla de aguacate, pero lo que no me están diciendo es qué hago con ellos, a dónde los mando, qué puedo trabajar, qué no puedo trabajar. Y los de plástico tampoco me dicen. Hoy día, aunque sea de plástico, y creo que aquí los presentes no me van a dejar mentir, o sea biodegradable, yo como consumidora no tengo muchas opciones. En un centro de acopio, y Carla que está aquí tampoco me va a dejar mentir, no te van a comprar esto. Quizás sí existe un proceso técnico por el cual lo puedan reciclar, ¿no? Si es poliestireno, si es polipropileno, pero hoy día no hay nadie, no hay un mercado. Entonces, para estos que son compostables en teoría, tampoco hay un mercado. Y sabemos que hoy lo que mueve el reciclaje o el fin de vida correcto es que exista un mercado, que exista una forma de disposición que hoy para ninguno de los dos existe. Entonces, esta es la situación en la que muchísima de la gente que nos pregunta se encuentra, ¿no? Y muchísimos de los recicladores, incluso si yo hoy quisiera, todos los que hacen estos plásticos desechables, quisieran hacer un programa para copiar y reciclar, porque es técnicamente posible, o sea, sí se puede hacer, nada más que no existe el mercado. Si hoy todos se juntaran y quisieran hacerlo, hoy el problema que tenemos es que esto entra a la corriente. Y estos dos no pueden vivir en el reciclaje juntos. Entonces, tenemos esta variedad. Hoy Ciudad de México pues solo tiene autorizados estos, pero sin embargo vamos a seguir encontrando esto, porque como bien mencionaban, hay un gran stock de este material, y creo que lo más importante es cómo podemos ayudar a que se generen cadenas. Si algo hemos visto que ha funcionado, porque funciona con el PET, porque funciona con el aluminio, porque funciona con otros, es generar cadenas de valor alrededor de todos estos residuos. Y definitivamente me sumo a lo que han dicho ya y que la maestra Laura mencionó súper bien. No se trata de sustituir una cosa por la otra. Al final, esto también son recursos naturales que se utilizaron, tienen un impacto, como ya lo mencionó la doctora Letia, o sea, tienen impactos diferentes, pero al final son impactos negativos que va a haber. Entonces, nosotros como consumidores también tenemos que aportar nuestra parte, ser flexibles. Quizás no se pueda en todos los casos, pero tenemos que, y creo que la información es lo que nos va a ayudar a como consumidores comprender cuáles son nuestras decisiones, y ya que tengamos la decisión en la mano, cuando tengamos el momento del fin de vida, poder tomar una buena decisión de composta, no composta. Todo eso, toda esa información que gira alrededor del consumidor es lo que definitivamente va a ayudar a que o construyamos cadenas o definitivamente pues les vayamos diciendo adiós a estos implementos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ale, por todos estos ejemplos. Creo que definitivamente tenemos a un consumidor confundido el día de hoy, con tantas variedades de productos y de materiales que tenemos para utilizar en la vida diaria. Gracias, Ale. Y bueno, con esto me gustaría pasar con Charlotte. Char, tú que eres ciudadana, que tienes tanta experiencia en este tema, que traes un movimiento padrísimo de Ambientalista Imperfecto y, bueno, pues esta plataforma No Seas Waste. Cuéntanos, o sea, ¿qué está pasando con el ciudadano al fomentar el uso de estos compostables? O sea, ¿tienes tú acceso, por ejemplo, a la composta? ¿Cómo los estás manejando? Cuéntanos por parte de la ciudadanía qué está pasando. Ay, nosotros los ciudadanos mortales no sabemos nada. Me encantaría tener el cerebro de la doctora Aletia. O sea, yo ya con esto, no, o sea, tengo que volver a ver la transmisión, apuntar todas las diferencias, porque es la única información que he tenido de manera
simple y concreta de todas las preguntas que tengo, y eso que soy medio intensa y que me pongo a investigar. Entonces, nosotros como ciudadanos normales, si no sabemos ni siquiera la diferencia entre orgánicos, entre inorgánicos que sí se reciclan y que no se reciclan, después de decirme que hay 7 tipos de plástico, me vienen a decir que hay compostable, pero compostable industrial, pero biodegradable, pero exobiodegradable. Así no podemos aprender. O sea, no puedo. Yo soy una simple mortal que quiere hacer todo por el planeta y que cada vez sale una cosa nueva, entonces no entendemos. Los ciudadanos necesitamos información clara, concisa, precisa, con dibujitos, con colores, con triangulitos de este sí, este no, porque si no, nosotros no vamos a poder tomar una decisión informada, porque todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y aunque la gran mayoría de las decisiones que tomamos son inconscientes, son irracionales, vamos a estar agarrando las opciones que tenemos a la mano. Quiero platicarles muy rápidamente un experimento que hicimos en el IMEC, porque la solución común y la solución normal que todos daríamos es, pues que toda la población use sus toppers y sus termos. O sea, queremos que cada ser humano de la Tierra lleve su toppercito y lleve su topper. Los ecolocos somos como que será como un 1%, vamos creciendo a un 2%, pero vamos lento pero seguro. Entonces, durante mucho tiempo yo estaba así como, lleva tu topper, lleva tu termo. Y en mi oficina pasada, que era el IMEC, el Instituto Mexicano en Economía del Comportamiento, llegó este gran momento de la oficina de la cena de Navidad, hace 2 años. Y entonces yo, con mi pensamiento lineal y con mis soluciones lineales, dije, voy a poner un letrero en el elevador que diga, cena de Navidad, todos traigan su topper y su plato. Mis jefes me dicen, ¿tú crees que el CEO de la oficina que está en el cowork del piso 2 va a leer tu letrero? ¿Tú crees que va a llevar su plato y su topper? Charlotte, te quiero mucho, pero eso no es una solución. O sea, en este cowork no va a pasar eso porque el mundo tiene tantas preocupaciones y tantas cosas que hacer que no se van a poner ni a lavar su plato, ¿no? Entonces dije, es que no me voy a rendir. En esta cena de Navidad no va a haber desechables. Entonces empecé a pensar en una solución de comportamiento distinta, donde ni siquiera las personas que iban a comer ahí se iban a dar cuenta que estaban siendo ecológicos. ¿Qué fue lo que hice? Un diseño de arquitectura de decisiones, donde la gente, si llega a la cena, va a agarrar lo que tenga a la mano. ¿Qué es lo que hice? Quité todos los desechables, tuve que ponerme mi capa verde de superheroína, decirle a la señora administradora, señora, confíe en mí, yo me encargo de los platos. Mira, yo los pago, yo hago la cooperacha con mi oficina, yo no sé cómo lo voy a lograr, pero no va a haber desechables en esta fiesta. Entonces contraté un servicio de platos y cubiertos reutilizables, los puse todos, cada persona en la fila que iba con su platito traía un plato de plástico y traía una cuchara de plástico reutilizable. Nadie se dio cuenta que fue una comida zero waste, excepto yo y todos los que me seguían en ese momento, porque claro que lo comenté todo. Entonces, este tipo de diseños de plantear soluciones, pero tomando en cuenta que el usuario está en su mundo, está en sus rollos, en su vida, tenemos que empezar a pensar en diseñar alternativas con opciones default. Qué lástima que se fue nuestro estimadísimo señor Canirac, pero imagínate que el default en todos los servicios a domicilio restauranteros sea, que el default sea no mandarles cubiertos ni tenedores. Estamos en nuestras casas y estamos desquiciados en nuestras casas y estoy segura que todos tenemos cubiertos en nuestras casas. Entonces, haciendo ese tipo de cambios de toma de decisiones que el usuario ya no va a decidir, porque ya es como en default, no les mandes cubiertos. Si un usuario va a querer cubiertos desechables, pues posiblemente que el costo de fricción es un elemento de comportamiento al cual se le llama que le pones trabas a las personas para que no hagan algo. Si van a querer desechables, pues que apunten, que escriban en los comentarios de las plataformas, oye, por favor, sí, mándame desechables, la gente no los va a pedir. Entonces,
a lo que voy con todo esto es que sí, como ciudadanos no sabemos qué hacer, necesitamos información. Muy probablemente no todos vamos a querer llevar nuestros toppers, frascos y vasos, y todos como junto de personas que somos entre la industria de los restaurantes, entre los ciudadanos, tenemos que diseñar mejores soluciones pensando en el contexto de las personas y facilitándoles todo, facilitándoles la información, facilitándoles el frasco. Este es de ceviche. Aquí compro mi ceviche y aquí tengo 2 frascos de ceviche que puedo llevar al local y me lo van a regresar como si fueran las caguamas. Eso es como una alternativa que se me ocurre plantear y que al final, como consumidores, podemos presionar a absolutamente todas las industrias para que las cosas se hagan distinto. Listo. Fin. Muchísimas gracias, Charlotte. Muchas gracias. Es un gran ejemplo para la ciudadanía y bueno, para todos nosotros. Nos encanta lo que... Pues, una dos de preguntas en donde creo que, bueno, ya serán un poco más concretas. Y me gustaría preguntarle primero al licenciado Genaro Islas, representante de Arpema como reciclador, ¿qué necesita la industria del reciclaje para pues, beneficiarse o en su caso ser el impulso a la producción y utilización de los materiales compostables? Gracias, Mariana. Pues en realidad, para no ser perjudicados como recicladores, lo principal es que se dé un correcto uso a lo que son los compostables. Es decir, como lo mencioné en mi intervención hace un momento, que no todos los plásticos tienen que ser compostables, porque si todos los plásticos los queremos hacer compostables, pues entonces ya no reutilizaríamos o reciclaríamos muchos materiales que sí tienen valor y pueden ser reintegrados al proceso productivo. Eso como número uno. Yo creo que hace falta mucha regulación, información y aterrizar, como decía Charlotte, a la ciudadanía, qué es para cada cosa, ¿no? Si a nosotros como industria de reciclaje nos empiezan a mandar todos los materiales plásticos con algunos aditivos, ya sean reciclables, oxobiodigradables, degradables, compostables, si nos empiezan a llegar la mayor parte de plásticos con algún aditivo de este tipo, se nos va a complicar, porque definitivamente el proceso con los aditivos, cuando los plásticos ya tienen estos aditivos, el proceso de reciclaje mecánico es complicado porque el plástico tiene que pasar por temperaturas que alcanzan los 230 grados, 240, y ahí se generan reacciones con estos aditivos. Entonces, respondiendo a la pregunta, principalmente para no vernos afectados es que se dé el correcto uso, que se dé la correcta información, que se dé la correcta conceptualización de qué tiene que ser compostable y qué no tiene que ser compostable. Buenísimo, súper claro. Muchas gracias, Genaro. Y ahora pues me gustaría preguntarte, Carla, en nombre de los acopiadores, creo que me llevo la respuesta bastante clara de tu ponencia, o sea, en el que se necesita pues información también, ¿no? Pero ¿qué necesita el acopio? O sea, puntualmente para verse beneficiado, en su caso no afectado por el uso de los compostables. Pues aquí es principalmente darle un valor comercial a este tipo de residuos. ¿Por qué? Porque justo si me enfoco como a tan solo en la Ciudad de México, ¿no? La brecha de los contrastes. No es lo mismo que la gente recicle tal vez en una colonia Roma o en la Condesa a una delegación tan vulnerada como Iztapalapa. ¿Por qué? Porque definitivamente en el centro y el corazón de Iztapalapa la gente, más que verlo como un favor al planeta, es un ingreso. Los residuos son un ingreso y esa es la principal situación por la que, para que nosotros como centros de acopio nos beneficiemos y al mismo tiempo beneficiemos a la sociedad, sería darles un valor monetario, definitivamente. Ahora, también varias empresas pues ya están como migrando, ¿no? A implementar sus, pues de alguna manera sus vasos o demás utensilios que vayan directamente a composta. Pero aquí también
vamos a medir el impacto, porque muchas veces estas empresas son las que gestionan absolutamente todo. A nosotros tal vez como acopiadores, pues nos brinda la oportunidad de conocer del tema, de trabajar con ellos, ver los pros y contras, pero también es un impacto económico para estas empresas que muchas veces no están dispuestas a cubrir. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente necesitas tener la capacidad, el espacio, la infraestructura para triturar todo lo que va a llegar, porque muchas veces son toneladas, y pues el estudio técnico y la factibilidad de los mismos. Entonces, definitivamente creo que es un campo que podemos trabajar entre todos en cadena, y para que nosotros como centro de acopio podamos también impulsar estas iniciativas, definitivamente sería valorizarlos. Sí, totalmente. Efectivamente, precios sin valor en el mercado se convierte en basura en lugar de un recurso para ser reaprovechado. Muchas gracias, Carla, por tu participación. Ahora me gustaría hablar con Alex, experto de reciclaje en Ecolana. ¿Cómo, desde el punto de vista de Ecolana, o sea, qué se necesita para tener un plan de manejo adecuado? O sea, ¿qué necesita pasar en todas las áreas que están involucradas para tener un plan de manejo de estos materiales que funcione? Pues ahí es una pregunta bien difícil porque un plan de manejo abarca, o sea, muchísimas cosas, ¿no? O sea, desde cómo se va a copiar, cómo se va a manejar, quién lo va a tener, cómo lo va a tener, en qué condiciones. Yo para este caso en particular, y creo yo, que lo más importante es que tengamos a dónde mandarlos, ¿no? O sea, hoy día es como justo si quisiéramos hacer un plan de manejo de los que son de plástico, o sea, yo no tengo a dónde mandarlos. Podríamos tener el ciudadano podría ser el ciudadano más consciente del mundo y separar en 40 y el transporte estar perfecto y todo, pero si no tenemos cuál va a ser el destino final, necesitamos, creo que, trabajar en que si el destino final va a ser la composta industrial, bueno, ¿cómo podemos generar que estos destinos finales estén ahí, ¿no? Y que sea confiable, que digamos, el estimado que va a seguir generándose de estos materiales, pues de un solo uso, pero biodegradables, será, no sé, determinadas toneladas, ¿no? Creo que necesitamos esa data para poder decir, esa misma cantidad es la que necesitamos tener de capacidad para recibirlo, ¿no? Así como tenemos que tener capacidad de reciclaje o de relleno sanitario, lo que sea, es trabajar en ese final y de ahí pues ir pues poco a poco trabajando cuál es la cadena. Quizás en este caso, y yo porque acá en Ecolana somos un poco más expertos en los inorgánicos, pero creo que en el orgánico, y por lo que hemos platicado con varios, es mucho más difícil darle una valorización, ¿no? Porque el resultado final no es una materia prima. El resultado final es tierra, que si bien, claro, es una materia prima, digamos que en el mercado hoy día no tiene un valor económico tan fuerte, ¿no? Entonces, creo que el tema de valorizarlo, si el destino final es una composta, va a ser un poco más complicado, no digo que no se pueda hacer, y creo que los fabricantes ahí es también donde ellos tienen que entrar, ¿no? Ellos tienen, porque al final, pues ellos son los que están poniendo este producto en el mercado, y también creo que son de los que tendríamos que apoyarnos para poder hacer que estos destinos finales y toda la cadena desde transportarlo, acopiarlo, no sé, compactarlo y llevarlo hasta el lugar de destino, tiene que trabajar, ¿no? Y eso obviamente, pues ese dinero tiene que venir de alguna parte. Entonces ese transporte, si no hay un valor económico por esto, no se va a dar solo, ¿no? Y creo que esa es la dificultad que tienen los compostables, que el producto final de su degradación no tiene un valor económico tan fuerte. Y ese es el reto número 1 a solucionar. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias. Y bueno, con esto, ahora que ya tocamos base como con todos los demás actores sobre qué necesita... no es cierto, me falta alguien. Charlotte, de parte del ciudadano. Fíjate que ahorita que estabas contestando, pensaba yo, ¿no? Así de, no, pues, ¿qué necesita el ciudadano? Poniéndome la camiseta de ciudadana. Pues, ¿qué necesitaría yo para fomentar la disposición adecuada? Y bueno, siendo ex restaurantera, yo me imaginé así de que puntos de acopio en todos los restaurantes y como facilitarle al ciudadano a dónde puede llevar estos materiales, ¿no? Pero bueno, ya ese fue mi sueño guajiro, que a lo mejor no es tan guajiro, pero
yo te quiero preguntar a ti, tú que estás en constante justo comunicación con el ciudadano, o sea, además de tener información súper fácil y digerible, ¿cómo le podemos ayudar también? O sea, ¿cómo le facilitamos al ciudadano la correcta disposición de estos materiales? Ay, qué buena pregunta, porque en teoría no tendríamos que tener disposición de eso. O sea, como que la solución está yéndose directo al problema. Tenemos que más bien pensar desde antes cómo no podemos llegar a ese problema. Como ciudadana, si pudiera hacerle mi carta santa, sería sí una infografía tipo Pictoline de esto sí, esto no, lo hacemos viral y todos entendemos lo mismo. Y con el tema de los compostables y desechables, pues posiblemente sí echarle muchas ganas en las regulaciones para saber qué cosas sí son compostables y qué cosas no son compostables, para yo verlo y decir, tú no te voy a comprar, o no, si te veo en el Superama, no te voy a comprar, no te voy a tomar en cuenta. Y si sí se puede, si hay compostables que sí funcionan, pues también decírnoslo. Al final, a mí me choca dar alternativas como de desechables, pero si en el contexto lo necesitamos, pues sí poner en algún lugar como estos, pues ni modo, son los menos malos, pero estos sí. ¿Cómo le haces para deshacerte de ello? Opción A, échalo en tu composta. ¿No sabes hacer una composta? Aquí está el tutorial de hacer una composta. Opción B, échalo en tu basura inorgánica. O sea, así como decirnos cómo podemos deshacernos de cada, no sé, cosa que nos llegue a la casa, pero más echarle ganas a seguir dándole difusión a los reutilizables. Si de verdad tú eres un ciudadano preocupadísimo por el señor de los esquites, que cómo le va a hacer sin el unicel, entonces tu mismo nivel de preocupación va a ser el mismo nivel de motivación de llevarte tus toppers. Si neta, como ciudadanos queremos hacerle paro a los restaurantes, entonces tenemos que ayudarlos a que no estén gastando su dinero en desechables. Literalmente es un ingreso que a los restaurantes les estamos haciendo tirar a la basura. Entonces, pues sí, seguir promoviendo el uso de reusables, el uso de frascos, de toppers, de termos, de todo lo que ya sabemos y todo lo que ya tenemos en casa, y también como que informar a la gente que no es tan peligroso tener un frasco porque en algunos restaurantes no te lo aceptan. Pensar en que Canirac pueda, no sé, hacer un estudio o un comunicado de, oigan, restaurantes, sí acepten los toppers, porque también desmotiva como ciudadano llevarme mi topper y no se puede por la contingencia. Yo, ¿cómo sé que tu desechable no está contaminado también? Entonces, como que dar información concreta a los ciudadanos nos puede ayudar mucho a no dudar en las decisiones que estamos tomando. Buenísimo, muchísimas gracias, Charlotte. Claro, sí, yo también soy la clásica intensa que lleva su topper o su vaso plegable para mi café y te dicen, no, pues no te lo puedo servir. ¿Cómo? O sea, pues ya no quiero café. O sea, sí, pero bueno, muchas gracias, Char. Y bueno, con todas estas respuestas, ahora sí me gustaría tocar base con la maestra Laura. Pues, ahora bien, ¿qué necesita la Secretaría del Medio Ambiente de los demás actores involucrados? O sea, de los recicladores, de los acopiadores, del ciudadano, para desarrollar una cadena de acopio y de transformación de estos productos, pues que sí, que funcione y que esté alineada al contexto real, ¿no? de México. Ay, perdón, Mariana, es que te perdí creo que la mitad de la pregunta. Espero haberla entendido. Entiendo que es como qué necesitamos hacer todos desde nuestra postura para poder tener una gestión adecuada de los residuos, ¿no? Creo que todos tenemos que partir desde las responsabilidades que tenemos como gobierno, como ciudadanía, como productores, como distribuidores, como comercializadores, como recicladores. Todos tenemos una serie de derechos y obligaciones que tenemos que tener en mente, ¿no? Y yo creo que lo principal, y como bien lo mencionaba, bueno, lo han mencionado en general todos, hay una pues gran generación, pero poca preocupación de a dónde van nuestros residuos una vez que los estamos generando, ¿no? Así como yo me pongo a pensar, cuando sale algún tipo de modificación al reglamento de tránsito, todos los que manejan o que manejamos, corremos a comprar nuestro reglamento y informarnos y ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque viene una sanción si yo no cumplo con esas nuevas disposiciones. Bueno,
¿por qué le estamos dando más peso a una infracción que a un problema ambiental que no solo me está afectando a mí o mi familia, sino nos está afectando a todos como sociedad? Entonces, si de alguna manera todos tenemos que tener esta preocupación, pues lo principal, y como bien lo mencionaba Charlotte, es informarnos, ¿no? Un ciudadano bien informado y bien orientado, pues bueno, puede tomar mejores decisiones, ¿no? Igual los productores, igual el gobierno, igual los distribuidores, ¿no? Entonces, mi último mensaje aquí que me gustaría mencionarles y darles obviamente todas esas herramientas para a todas las personas que tengan dudas y que quieran saber cómo hacer correctamente las cosas, les vamos a dejar aquí alguna información. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva rápidamente. Bueno, esto es lo que ya les había mencionado. El espíritu de la ley no es generar hábitos sustentables y no solo sustituir los desechables por compostables, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, a través del conocimiento que bien nos estaban mencionando ahorita, que hace mucha falta. La que sigue, por favor. Bueno, las recomendaciones a la ciudadanía. Para empezar, permanecer informados, se pueden acercar a las redes sociales o las páginas oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente, evitar el consumo de productos biodegradables o productos verdes, asegurarnos que los productos compostables que estamos consumiendo, si es que los vamos a consumir, se adquieran cuando cuenten con el registro ante la Secretaría del Medio Ambiente, que está constatando que cumplen las normas oficiales de compostabilidad, ¿no? Podemos visitar la página de la Secretaría del Medio Ambiente. Ahorita les voy a dejar el link para que puedan ver los criterios que deben de cumplir tanto las bolsas como los plásticos compostables, así como las bolsas reutilizables. Y por último, pues bueno, optar por las alternativas y materiales más beneficiosos para el medio ambiente. La que sigue, por favor. Este es el material de apoyo que nosotros podemos proporcionarles si son algún tipo de, bueno, de restaurante o comerciante que se esté viendo afectado con sus clientes porque ya no dan bolsas o porque ya no dan compostables, bueno, y que llegue el cliente muy enojado y les diga, denme mi bolsa, pues bueno, en estos links, en el de Drive pueden encontrar material que pueden descargar y en dado caso imprimir, ponerlos en sus locales para que el ciudadano también entienda que es una disposición de la ley y no es un capricho de ustedes por no querer darles la bolsa o el plástico, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues bueno, aquí yo les dejo una serie de correos para atención a dudas relacionadas sobre la prohibición. Si tienen dudas de cuándo salió, de que sí, que no está prohibido, pueden escribirnos al correo de basuracero@cedema.cdmx.gov.mx. Es muy largo, pero pueden hacer rápidamente captura de pantalla a esta diapositiva. En el caso de que nos esté viendo o nos llegue a ver algún proveedor de bolsas reutilizables o productos compostables, se ponen a su disposición estos correos para que se acerquen y puedan tener asesoría de qué requisitos deben de tener para entrar al listado de proveedores autorizados, ¿no? El registro del plan de manejo y la certificación de que de verdad cumplen con esas características. También para productores, comercializadores y distribuidores está el correo de bienes ventanilla a Cedema. Ahí los van a asesorar con su plan de manejo en el que se va a garantizar los puntos de retorno y esta circularidad del residuo una vez que se convierte en residuo. Y por último está el listado de proveedores autorizados. Ahí sobre todo los que van a entregar este tipo de plásticos, bueno, pueden estarlo consultando constantemente. Diario se hace la actualización conforme se van aprobando los registros autorizados y hay un listado ya bastante largo de productores que se han acercado y que están ahorita en trámite de obtener este registro, y hay algunos que ya los tienen, entonces ahí los pueden consultar. También en el QR que está del lado derecho de la diapositiva pueden rápidamente darle clic a la fotografía y los va a mandar a la página principal de la Cedema, en donde vienen los criterios que les comentaba que deben de cumplir estos plásticos, ¿no? Entonces, pues hagamos una tardecita de cultura ambiental y revisemos todos estos materiales para poder tener mejores oportunidades de tomar decisiones más informadas, ¿no?
Súper. No, pues muchísimas gracias, maestra. De hecho, creo que acaba de contestar una pregunta que tenemos de la audiencia en cuanto a las certificaciones. Vimos que se pueden meter a la página para ver cuáles son los distribuidores autorizados para estos productos compostables. Muchas gracias. Pues con esto pasamos a la sesión de preguntas de la audiencia. Aprovechando, maestra, me gustaría empezar con la siguiente pregunta. A un año aproximadamente de la prohibición de algunos plásticos, ¿se ha visto una disminución en su consumo y o ya en rellenos sanitarios? Bueno, la Secretaría del Medio Ambiente hace constantemente tanto visitas informativas como lo mencionó el representante de Canirac. Estamos haciendo visitas a restaurantes de manera personalizada, les estamos dando la información y bueno, ahí levantamos rápidamente una pequeña encuesta sobre si usan o no usan desechables. Evidentemente, con la contingencia por el COVID hubo al principio muchísima desinformación y se creía que el plástico era un aliado para poder evitar algún tipo de contagio. Entonces, de todo el esfuerzo que tuvimos a principios del 2020 con la prohibición de bolsas y que también empezábamos a avisar sobre la prohibición de desechables, sí hubo una disminución bastante favorable, pero bueno, con la entrada del virus aumentó. Ahorita también hacemos visitas de inspección. De las visitas de inspección que se han hecho a locales de centros comerciales y a tiendas de autoservicio, ahí sí estamos bastante contentos porque solo el 8% han sido objeto de algún tipo de sanción, que ahorita solo son apercibimientos. Un apercibimiento es una llamada de atención en el que se le exhorta al local o comercio que está expidiendo bolsas de plástico que ya no lo haga, ¿no? Si hay una segunda visita, entonces pudiera ya hablarse de algún otro tipo de sanción. Pero bueno, llevamos alrededor de 2.106 locales visitados, solo el 8% han sido acreedores de algún tipo de sanción. Entonces, pues estos datos nos dan mucha alegría porque parece ser que desde el que entrega, o sea, los comercios están deteniéndose a estas prácticas, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que a mí me ha tocado ver, pues, tienen hasta letreros que dicen que ellos no dan desechables y ver ese cambio de hábito, pues es muy alentador. Y por otro lado, me gustaría preguntan más bien, ¿todo lo orgánico del camión recolector se lleva a plantas compostables? ¿Qué se hace con él? Pues evidentemente no todo lo orgánico, porque para empezar desde la fuente no viene bien separado, ¿no? O sea, si viniera bien separado, pudiera redireccionarse directamente a plantas de composta. Y aún así, tristemente, lo que se lleva a plantas de composta debe de tener una limpieza todavía en la planta de composta de esta mala separación que se está haciendo desde la fuente, ¿no? Entonces, justo la otra porción que no llega a las plantas de composta, pues está yendo a disposición final. Muchas gracias. Pues bueno, ahora me gustaría pasar una pregunta para Arpema. Genaro, ¿podrían hablar entonces del problema del ecoetiquetado? ¿Cómo deberían estar etiquetados estos productos para que no perjudiquen las cadenas de reciclaje existentes? Gracias, bien. Mira, lo que propondríamos nosotros es que los productos que son para un proceso de composta o biodegradación, en su etiquetado o en su referenciado de reciclaje o uso posterior, mencione justamente que es un material hacia composta o hacia biodegradación, que sea fácilmente identificable en el envase, en el producto o en las bolsas incluso. Eso nos ayudaría mucho para saber desde el usuario, saber cómo separar en los centros de acopio, saber cómo separar e incluso darle un valor. Yo no digo, hoy la tecnología es muy avanzada, sí nos permitiría reciclar algunos materiales con estos aditivos, más no es el fin, ¿no? El objetivo es que algo que nació compostable
se haga compostable. Entonces, el etiquetado es bien importante que sea claro, que sea informativo, que sea fácil de interpretar para que el usuario y los consumidores podamos diferenciarlos. Claro. Muchas gracias. Y aquí otra pregunta. Dice, para reconfirmar, los vasos transparentes de PLA, aclarando para la audiencia, PLA es que están hechos a base de plantas, etiquetados como biodegradables, como por ejemplo los que se usan para bebidas, además de que están prohibidos en la ley, y aunque diga PET, no se reciclan, ¿verdad? Bueno, el PLA no se sugiere reciclar, dada que su matriz polimérica es de ácido poliláctico. No te permite dar, o sea, el reciclar el PLA no obtienes un buen producto final, obtienes un producto degradado. No es fácil reciclarlo. Yo no sabía que está prohibido el PLA. Según mi conocimiento, no está prohibido. Es algo que se utiliza mucho en los clamshells o en los empaques de comida. Es un material que sí es biodegradable. Su proceso original es biodegradable, no, se biodegrada sin aditivos, más funciona mejor su biodegradación bajo composta. Entonces, el PLA no está sí se puede reciclar y creo que no está prohibido. Doctora, creo que usted quería comentar algo. Sí, adelante, por favor. El PLA, el ácido poliláctico, es un tipo de plástico que se puede fabricar de plantas o se puede fabricar de petróleo, porque con la industria química podemos hacer muchas cosas. El PLA generalmente se obtiene a partir de plantas, es parte de su atractivo y es biodegradable. No está prohibido, sí se puede reciclar, pero no revuelto con otros plásticos, sino en un proceso que fuera solo de PLA. El problema es que hay tan poquito y es tan difícil distinguirlo, pues que nadie va a poner una planta de esas pronto en nuestro país. Entonces, aunque técnicamente se puede, pues no es viable desde el punto de vista económico. Y algo que es súper importante y que nos debe quedar claro es que no porque algo sea de plantas es biodegradable. De hecho, de los plásticos que se fabrican a partir de plantas en el mundo, más de la mitad no son biodegradables. Son PET, son polietileno, que son tan resistentes y duraderos como el PET y el polietileno que sacamos del petróleo, del gas natural. Entonces hay que tener muy claro eso, porque muchas veces nos vamos con la finta. Si nos dicen que tiene cascarilla de caparazón de escarabajo, ya, ¿no? O sea, no es cierto. No es cierto, también hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos van a tratar de vender productos que tienen un porcentaje de algún material procedente de plantas y que el resto es el mismo plástico convencional. Y nos vamos igual con la finta que porque tiene hueso de durazno, pues ya es biodegradable. No es cierto. Mucho cuidado con eso. Justo aquí tengo un ejemplo que si ustedes ven, son estos que tienen como pedacitos ahí flotantes de estos, y dicen tiene 50% menos plástico, claro, porque el resto es fibra. Y esto sí, de veras, en una, y creo que aquí no me van a dejar mentir, esto con un reciclador, o sea, no aplica, porque esto contamina la corriente del reciclaje. Esto es plástico de petróleo normal con cascaritas flotando ahí. Esto necesitaría su propia corriente de reciclaje, donde solamente se reciclaría con otros, posiblemente, que tengan las mismas cascaritas en el mismo porcentaje y necesita un proceso especial para eso. Entonces, esto, o sea, no. O sea, esto no se va a deshacer en tu composta ni en la composta de nadie porque es un plástico normal con cascaritas. Así es, y tampoco irnos con la finta que sea beige, no quiere decir nada, es muy fácil echarle colorante al unicel y tenemos casos,
y a distintos plásticos, y eso no quiere decir absolutamente nada. Muchas gracias por la aclaración. Y aprovecho que tenemos otra pregunta para usted. ¿Puede mencionar el impacto del uso de aditivos para convertir el plástico en oxodegradable? Ya sabe que de repente vemos las bolsas de plástico y dicen oxo biodegradable o bioxodegradable o quién sabe qué trabalenguas traen de repente. El problema con los OXO, igual que con todos, pues va a depender de qué hagamos con ellas, ¿no? Si nosotros tenemos un plástico oxodegradable y garantizamos que va a tener la suficiente radiación solar para que sus moléculas se reduzcan muchísimo, que se reduzcan a un tamaño que es menos del 1% del que tenían originalmente, y después las llevamos a una composta, pues sí va a funcionar. Pero si no garantizamos eso, pues puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que ocurra la parte de degradación por radiación del sol, pero si no hay microorganismos, pues no va a pasar nada. Entonces, el proceso que requieren es muy complejo y a mí me parece que es muy difícil garantizar que vamos a tenerlo completo para este tipo de residuos. Es muy atractivo para la industria porque implica un cambio relativamente simple en sus procesos de producción. Agregar un aditivo en una proporción bajita. Es mucho más fácil eso que cambiar a otro plástico. Pero no, para mí no es muy claro que pueda generar beneficios ambientales. También otra ventaja que le ven los industriales es que el incremento en costo es muy bajito. En cambio, si alguien decide usar un compostable, normalmente es mucho más caro. Creo que por ahí Mariana se nos quedó un poco trabada. Y bueno, aprovecho en lo que se regresa Mariana. Si a ustedes les están vendiendo un plástico compostable que se ve igual que sus plásticos normales, se siente igual, huele igual y cuesta casi lo mismo, no es compostable. Los plásticos compostables generalmente son significativamente más caros. Aunque eso, por supuesto, no es como una certificación, sí nos puede servir de orientación un poquito a la hora de elegir. Claro. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues paso a un comentario que me pareció interesante, en el que, pues como consumidores necesitamos más información, solo corroborando lo que nos han pasado de información nuestros ponentes. Y esta pregunta va para ti, Ale. Dice que preguntan si entonces la provisión fue mala y si entonces sería mejor pues, mejorar la cadena de flujo para la disposición de residuos en lugar de la prohibición. Híjole, es que cuando hablamos de prohibiciones hay muchos aspectos a analizar, o sea, muchísimos, ¿no? Entonces, yo no creo que haya sido mala, o sea, creo que más bien lo que hay que hacer muy puntualmente, y creo que a veces no todos los actores que están involucrados se prestan, es realmente asumir responsabilidades desde cada uno, ¿no? Muchas veces, y creo que se vio con el tema de la bolsa, estuvo, o sea, súper en la boca de todos, de que, pero ¿por qué van a prohibir las bolsas, los empleos, etcétera? Sí, claro, pero entonces, tú como industria que está produciendo estos bienes, ¿qué estás trabajando para no generar este problema, ¿no? O sea, para aportar a la solución del problema. Bueno, nosotros en Ecolana, creo que todo el mundo lo sabe, nuestro hit número 1 es el reciclaje, nos encanta el reciclaje, pero también creemos que debe haber artículos que, si bien a lo mejor que no estén prohibidos, es muy difícil que toda la ciudadanía tome conciencia de que no son necesarios. Entonces, creo que ahí, como instrumento, restringir la comercialización en algunos casos puede estar bien y depende del lugar. O sea, creo que hay muchos aspectos a analizar para saber si una prohibición va a funcionar o no va a funcionar, si está buena o no está buena. Y siempre lo he dicho, en el tema de contaminación por plásticos, nos falta mucha información, mucha. O sea, apenas estamos empezando a meter el pie en eso, a saber, a decir, bueno, hace
10 años quizás el tema de contaminación por microplásticos era, pero casi que nadie lo hablaba. No tenemos hoy día la data toxicológica todavía para saber si está haciendo daño o no. O sea, estamos bebés, y a lo mejor no estoy contestando la pregunta porque es una pregunta muy difícil de contestar. Yo les diría que nos hacen falta elementos técnicos, científicos, para poder llegar a una conclusión que yo les pudiera enseñar aquí en el papel. Aquí está mejor este que este, ¿no? Tan solo para comparar productos en temas de análisis de ciclo de vida, la data que hay tanto en México como en Latinoamérica es escasa. Entonces, creo que una cosa que tenemos que empezar a trabajar es en esa información, de parte, o sea, ver de qué forma podemos apoyar a la academia. Hay muchos proyectos que por ahí Char trae uno de ciencia ciudadana, que es muy interesante ver cómo los ciudadanos podemos aportar a este tema. Creo que eso es lo que nos hace falta. Si la prohibición está buena o no está buena, o si estuvo bien o mal, creo que el tiempo lo va a decir, como lo ha dicho en otros lugares. Y para tener todos los elementos para el futuro, tomar estas decisiones, necesitamos más data, necesitamos más información, porque es lo único que nos va a permitir tomar estas, vamos a decir, como decisiones ejecutivas con todos los elementos en la mano. Hoy día, desafortunadamente, el problema nos rebasó, y a veces cuando el problema te rebasa tienes que tomar medidas drásticas para poder solucionar, ¿no? O al menos concientizar. Es como el tema de los popotes, ¿no? Quizás los popotes no son nada en volumen contra otros residuos que son un volumen impactante, pero la conciencia que eso generó en los ciudadanos creo que fue invaluable, ¿no? Entonces, creo que hay muchos aspectos a medir. Perdón que no puedo contestar la pregunta directamente si está buena o mala, pero creo que esa sería mi aportación ahí. Y a mí me gustaría, muchas gracias Ale por tu respuesta. Y además, o sea, no hay que hacer menos el tema de los popotes, ¿no? Un popote a lo mejor hace muy poquita diferencia, pero eso, 120 millones de popotes de 120 millones de mexicanos pueden hacer una diferencia. Entonces, yo creo que cada semilla de esfuerzo hace una diferencia enorme. Gracias, Ale. Ahora me gustaría pasar con Carla. Tenemos una pregunta para ti. Dice, ¿cómo distinguimos los compostables de los materiales tipo cartoncillo que se reciclan? Porque al tacto y a la vista se asocia al plástico. Y los que están etiquetados como plásticos biodegradables son tipo plasticosos, como los cubiertos de maíz o los cepillos de hueso de aguacate. Bueno, nosotros como centro de acopio, la primera vez que nos llevó, que nos tocó trabajar con vasos de PLA, o sea, tú sabes que son de PLA porque al final del día existió un análisis, existió una muestra y todavía se mandó a analizar para confirmar que realmente se podían ir a composta. Entonces, como centros de acopio, definitivamente es informarnos, actualizarnos, comparar los materiales. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita nada más nos referimos a esto, ¿no? Pero en el caso del cartón, por ejemplo, también hay que distinguir cuáles sí se van a reciclar, cuáles no se van a reciclar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos traen ciertas sustancias que te pueden contaminar absolutamente todo al momento del ejercicio, ¿no? Al momento de pues que se estén haciendo pues la transformación para los nuevos artículos. Entonces, pues nosotros como centro de acopio básicamente es informarnos. Si vamos a trabajar con algún artículo que vaya bajo proyecto y que se vaya directamente a composta, es número 1, pedir la ficha técnica, posteriormente mandarlo a analizar, buscar hacia dónde canalizarlo también, y pues sobre la marcha, sobre la experiencia, sobre cómo van llegando y los vamos comparando y vamos descubriendo bajo qué condiciones están hechas, cómo están compuestos. Absolutamente es así como nosotros pues trabajamos y es como hemos ido aprendiendo, y estoy segura que cada centro de acopio es exactamente lo mismo, cada reciclador es exactamente lo mismo. No aciertas hasta que lo empiezas a tocar, lo empiezas a analizar, lo empiezas a comparar, porque sí, muchas veces no te das cuenta, o sea, no trae como, vamos, trae tal vez
la composición, ¿no? Pero lo mandas a analizar y resultó que pues no es cierto. No se puede mandar, ¿por qué? Porque las especificaciones no son las adecuadas. Entonces, a prueba y error y sobre todo pues, con la experiencia, ¿no? Básicamente. Muchísimas gracias, Car. Y bueno, la última pregunta va para Charlotte. Charlotte, con la pandemia no me están dejando llevar mis toppers o envases de vidrio. ¿Qué tenemos que hacer? Oye, qué responsabilidad tan grande en mí, en una pregunta. Cada quien puede hacer lo que quiera. Mira, haz lo que quieras, haz lo que te dicte tu corazón. Yo como ambientalista tengo poder adquisitivo, o sea, dinero. Y yo le doy mi dinero a las empresas y a los negocios y a las industrias que sí me aceptan mi topper y que sí me aceptan mi termo. Porque yo no voy a ser partícipe del problema y tampoco me voy a decir cruzada de brazos, no, pues no me lo aceptaron, ya ni modo, es uno, porque por eso estamos en la situación en la que estamos. Entonces, la verdad es que me he topado con estas franquicias enormes de café con La Sirenita, que se ha perdido de 4 veces mis ingresos, porque no me aceptan mis termos. Entonces lo que hago es caminar media cuadra y gracias a Dios me encuentro con otra cafetería chiquitita, que siento que se las está viendo mucho más difícil que la cadena. Amablemente llevo hasta mi mismo termo, ¿no? Les pido que me lo den ahí y sin ningún problema me lo dan. Entonces, yo como ciudadana, de lo muy poquito que puedo hacer y que está en mis manos como actor individual, es darle mi dinero a los que sí me lo pueden dar en mi termo. Y pues yo sé que hay regulaciones y que hay cosas y que hay muchos temas y la limpieza y todo eso, pero sí prefiero 1000 veces buscar o incluso llamar por teléfono. Tengo una fondita en la esquina. Ya me conocen, soy la niña de los toppers. Disculpe, señora, voy a pedir 2 comidas corridas con 2 aguas y con tortillas. Prepáremelo, pero yo llevo mis toppers. 10 minutos antes, llevo así mi arsenal de mochila de el pípila y me lo sirven absolutamente todo. Estoy segura que hasta me sirven un poquito más de agua. Entonces, es poner mucho de nuestra parte. Si de verdad nos importa tanto, entonces nos toca ayudar con todos nuestros reusables en lo que se encuentra una solución y diseños más circulares. Eso es lo único que yo como mortal puedo hacer. No puedo regular leyes, no puedo regular etiquetados de compostable, no compostable. Mira, yo me quito del problema y sé que esta cuchara es reutilizable en mi casa y es la opción que voy a usar y no voy a comprar absolutamente nada más porque ya tengo aquí todos los utensilios para poder alimentarme. Eso es lo que en mi caso estoy haciendo, me está funcionando muy bien y me siento bien como ciudadana, no pensando en qué hago con este tenedor. Ya tengo varios ahí en mi composta desde hace 2 años, pero nomás no se deshacen. Perfecto. Muchísimas gracias. Y pues bueno, con esta pregunta quiero agradecer a todos este panel de discusión y Creo que tuvo un problema Mariana otra vez. Pero bueno, yo de parte de Mariana y de parte de Colana les agradezco a todos su participación hoy. La verdad espero que para los que estuvieron escuchando este panel haya sido esclarecedor. Obviamente seguro tienen 1.000.000 de dudas porque pues así nos pasa a los consumidores. Tenemos una gran variedad de cosas y entenderlo es complicado. Y pues como dijo Charlotte, retomándolo, creo que desde nuestra posición como ciudadanos, pues podemos ejercer pues diferentes tipos, si lo queremos llamar así, como de presión hacia los actores con los que estamos involucrados y pues aportar en lo que podamos a esta solución, en lo que pues por acá los actores que pueden regular leyes y que pueden regular producción y los fabricantes pues tratan de tener estrategias que aporten a las soluciones que sean más sostenibles, ¿no? Muchísimas gracias, creo que fue muy interesante, al menos yo aprendí mucho hoy. Y pues para todos los que hicieron preguntas que no se pudieron pasar acá por temas de tiempo, las estaremos mandando a cada uno de los panelistas y las vamos a publicar en el blog de Colana.
Muchísimas gracias a todos y que tengan un gran día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todas. Un abrazo.